La siguiente. Muy bien. Muy bien. Entonces, decíamos, la terapia familiar sistémica es un enfoque terapéutico aplicado en el tratamiento de trastornos derivados de las interacciones y patrones comunicacionales de un grupo. O sea, eso es lo que la sistémica nos va a enseñar. Conocer cuáles son las pautas comunicacionales, los patrones interaccionales que todo sistema tiene, ¿no? Puede ser un sistema familiar, puede ser un sistema laboral, puede ser sistemas de grupos humanos, ¿no? Entonces, el enfoque sistémico no solamente se da en la terapia de familia, sino podemos aplicarlo en todo contexto donde haya un grupo humano, ¿no? O una persona también, porque esa persona no vive sola, esa persona está inmerso dentro de un sistema. Por lo tanto, puede ser el sistema escolar, puede ser el sistema familiar, puede ser el sistema laboral o un sistema recreativo también, donde practica algún deporte a lo mejor, ¿no? Entonces, la sistémica nos va a enseñar, nos va a dar algunos conocimientos para poder releer o leer cómo se dan esas pautas comunicacionales y esas interacciones, ¿no? Interacciones a nivel del sistema. La principal acción del modelo sistémico es trasladar la terapéutica del ámbito intrapsíquico a los patrones de interacción interpersonal. Cuando se inicia la psiquiatría o el tratamiento a los problemas de salud mental, pues inicia con el psicoanálisis y todo esto, ¿no? Entonces, los especialistas, ¿qué hacían? Ver a la persona desde una perspectiva interna de la persona, ¿no? De su salud mental interna, la parte intrapsíquica. Pero este enfoque lo traslada hacia los patrones relacionales, ¿no? Entonces, por eso es que la sistémica va a ver hacia afuera, la parte externa, y lo intrapsíquico pues, es el otro enfoque, ¿no? El modelo sistémico se basa en una serie de fundamentos. Inicia así, ¿no? Y no es que se haya quedado estático porque esto se inicia en la década de los 50, sino que cada vez va apareciendo también otras lecturas basadas en estos fundamentos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos en los que se basa la sistémica? En la cibernética y la teoría de la cibernética y las teorías de la información. Tendencia de las familias para regularse a sí mismas, mantener la estabilidad o promover el cambio. Eso hemos rescatado de la cibernética, o sea, nosotros los terapeutas no, sino nuestros antecesores, ¿no? Que muchos de ellos inclusive ya no están, ya se fueron de este mundo, pero nos han dejado grandes legados importantísimos, ¿no? Entonces creo que la cibernética no solamente se aplica en la física, ¿no? En las matemáticas, se aplica también en las relaciones humanas. Entonces, la cibernética nos va a enseñar a ver esa tendencia de regulación, cómo los grupos humanos se regulan, ¿no? Bien para el cambio o para mantenerse en estabilidad, ¿no? O sea, que tengan ciertas dificultades para el cambio. Ahora, la otra teoría es la teoría general de sistemas, la de Bertalanffy, ¿no? ¿Qué cosa nos habla? Ya no les voy a hablar porque ustedes ya lo saben, entonces solamente les voy a decir, la teoría general de sistemas también es un fundamento muy importante donde la terapia familiar sistémica está sentada sobre esa teoría, ¿no? La comunicación humana de Paul Watzlawick, tan importante, si nosotros no entendemos, no leemos lo que es o no lo conocemos, qué significa comunicarse, entonces no vamos a poder entender cómo se establecen las relaciones y cómo los grupos humanos o las personas pueden interactuar entre ellas. Para Watzlawick es imposible no comunicarse, o sea, no existe la no comunicación.
Creo que esa es la base más importante. Nosotros en todo momento nos estamos comunicando. El silencio es comunicación. Entonces, desde esa perspectiva, cuando vemos a una persona callada, meditabunda, estamos ya dándole una lectura a esa conducta. Entonces, esa teoría también es básico, es la base de nuestros fundamentos, ¿no? Por favor, la siguiente. Gloria. Gloria. Ya. Gracias. Las técnicas habituales aplicadas en terapia familiar sistémica, como les había dicho, vamos a hablar de las técnicas más sencillas que a lo mejor ustedes ya lo están aplicando, pero no lo conocen, aunque Minuchin en su libro de técnicas de terapia familiar decía, lean y lean todo lo que puedan, todo lo que quieran, apréndanse y luego olvídense, ¿no? ¿Por qué? Porque eso que aprendieron a la hora que ustedes ingresen a una sesión de terapia va a empezar a fluir solo. Entonces, a lo mejor ya ustedes ya están aplicando y no se están dando cuenta de eso. Muy bien. Entonces, algunas son tomadas, las técnicas, algunas son tomadas de otras terapias. El modelo, ¿por qué? ¿Por qué de otras terapias? Porque el modelo sistémico, ¿no?, admite el uso de cualquier técnica que se considere apropiada. O sea, ahora creo que ningún tipo de terapia es dueña de alguna técnica. Por favor, no avances todavía. Es dueña de alguna técnica. Todas las terapias aplicamos las que se adecúen para nuestro modelo, ¿no? Salvador Minuchin decía, las técnicas se aplican desde la creación del contexto terapéutico, denominándolo así como formación del sistema terapéutico. O sea, desde el primer momento en que tú estableces el contacto con la familia, vas a empezar a generar una relación terapéutica. Por lo tanto, desde ese momento vas a ir creando el sistema terapéutico. ¿Qué cosa es el sistema terapéutico? Es el contexto relacional terapéutico construido entre la familia y el profesional. O sea, es el contexto. La familia y el profesional van a generar un espacio propio que va a tener, por eso es que es necesario cuando uno va a trabajar con familias o con grupos humanos, necesita un espacio privado, un espacio físico importantísimo que sea privado, que la familia sienta que ese espacio le corresponde solo a ella y al terapeuta. Entonces dice, las técnicas que se utilizan en esta etapa se inicia con la unión y acomodación, que es el joining. Dos términos que describen el mismo proceso. La siguiente, por favor. Unión y acomodamiento. Tácticas del terapeuta para relacionarse con los miembros de la familia. Eso tiene que ver también con las habilidades de la persona, porque acuérdense que uno de los instrumentos más importantes en la terapia familiar es la persona del profesional, es la persona del terapeuta. Entonces, desde ese momento ya eres un instrumento de cambio. Entonces, creo que acá nos está hablando de que las tácticas que son tan importantes, las habilidades que el terapeuta va a tener. Entonces, con esas habilidades va a poder generar, ¿no?, la adaptación. El terapeuta se va a adaptar para lograr las alianzas, aceptando la organización y el estilo de la familia. El terapeuta tiene que adaptarse al
las alianzas, adaptarse a la organización de la familia en el primer instante. No podemos cuestionar en ese primer momento en que recién estamos iniciando una relación de unión y acomodamiento. Este proceso es mutuo. El terapeuta se acomoda a la familia como también la familia debe unirse a él. Entonces, si la familia es el visitante que visita al terapeuta, creo que es responsabilidad del terapeuta tenderle el espacio generoso como para que la familia se acomode, se sienta bien, ¿no? El objetivo es desarmar las defensas y bajar la ansiedad con la que viene la familia. Entonces, acuérdense, la unión y el acomodamiento es básico desde el primer momento. Si nosotros, porque acuérdense que la comunicación es un elemento muy importante y es un instrumento muy importante. Si nosotros estamos medios inseguros, temerosos, ellos se dan cuenta inmediatamente porque ellos están leyendo el mensaje analógico que estamos transmitiendo. Entonces creo que tenemos que hacer a que la familia se acomode a nosotros y nosotros acomodarnos a ellos. La siguiente, por favor. La segunda técnica es el rastreo. ¿Qué significa esto? Para conocer la estructura familiar, se puede utilizar la técnica del rastreo, con el acomodamiento del terapeuta a los estilos familiares. ¿Qué significa eso? Significa que si la familia viene con la queja, viene hablando, por algo solicita una terapia, porque la familia se ha organizado de tal manera que lleva sus quejas al terapeuta en una bandeja de oro, porque cree que ese es el problema y el terapeuta le va a resolver los problemas que ellas están exponiendo. Pero al terapeuta le va a servir esa información, por eso se llama rastreo, le va a servir para conocer cuáles son esas pautas que la familia tiene, cuál es la estructura. Acuérdense qué cosa es la estructura. La estructura son las demandas invisibles que las familias tienen o utilizan para interactuar. Entonces, esas demandas invisibles son los que el terapeuta tiene que ir conociendo a través del rastreo. ¿Y qué hay ahí en la estructura? Están las alianzas, están las coaliciones, está el estilo de comunicación, están los límites, está prácticamente todo el funcionamiento del sistema familiar que nosotros nos vamos a ir dando cuenta como terapeutas a través, escuchando también a la familia presentar su situación, ¿no? Entonces, la tercera técnica sería el lenguaje. Estamos el acomodamiento, la unión, el acomodamiento, el rastreo. Ahora tenemos el lenguaje. ¿Cómo debe ser el lenguaje del terapeuta? Para que las intervenciones sean eficaces, es necesario considerar la importancia del tono de voz y volumen de la voz, como la pausa y la utilización de un lenguaje claro. Si nosotros utilizamos un lenguaje muy, muy débil, una voz muy, muy bajita, con un tono muy, muy débil, que la familia de repente no nos escucha, o somos muy rígidos de la manera como estamos preguntando, o de la manera como estamos recibiendo la información, porque la flexibilidad corporal del terapeuta tiene mucho que ver también, porque ellos se dan cuenta cuando el terapeuta está muy rígido, se están dando cuenta porque estamos transmitiendo emociones. Acuérdense, cuando creamos el sistema terapéutico estamos trabajando también emociones. Entonces, el terapeuta tiene que estar preparado para manejar sus emociones y adecuarse al sistema para empezar a ayudar, a conocer a la familia. Entonces, es necesario utilizar un tono bastante adecuado, el volumen de la voz
como para que ellos se den cuenta que tú los estás entendiendo, ¿no? Y que ellos también te van a escuchar. Y las pausas, a veces tenemos que dar pausas, escuchar, quedarnos tranquilos, o sea, practicar la escucha activa, ¿no? Y la cuarta técnica sería remarcar la competencia y capacidad del sistema. ¿Qué es eso? Es otra técnica para modificar las interacciones. Es remarcar las capacidades y competencias del sistema, ya que están habituadas a la descalificación mutua. Acuérdense, estas familias que acuden a una terapia de familia son expertos en la descalificación, en la crítica, en los juicios de valor, ¿no? Que se están dando. Entonces, eso nosotros tenemos que ir trabajando, escuchando y remarcando también, ¿no? Y haciendo ahora vamos a hablar sobre las otras técnicas, que es la connotación positiva y todo esto. Entonces, creo que es importante remarcar las capacidades y competencias que tiene el sistema. ¿Ok? Remarcar quiere decir connotarlos. La siguiente, por favor. Escenificación. Entonces, la quinta técnica sería la escenificación. ¿A qué nos referimos con escenificación? Es el proceso complejo de ocurrencias que se presentan en la dinámica y nos permite descubrir el respeto a los límites, la comunicación, los portavoces, quién dirige los mensajes y las interrupciones. O sea, la escenificación cuando vemos a una familia, vamos a ver como que la familia se ha trasladado su espacio de convivencia de la casa a la consulta. Ahí vamos a ver cómo se dan esta dinámica, donde vamos a ver cómo son los límites, las fronteras entre los subsistemas, cómo se está dando la comunicación, quién habla por quién, quién es el portavoz, será el padre, será la madre, o es que la familia deja hablar a cada uno, ¿no? ¿Quién dirige los mensajes? ¿Quién corrige? ¿No? Entonces, en la escenificación se interactúa y eso hace que emerjan las transacciones problemáticas. Nosotros vamos a ver en la escenificación cómo se dan las transacciones. Gracias a la escenificación vamos a ver las transacciones cómo se están dando. Es importante tener en cuenta la demanda, centrarse en el proceso y no en el contenido. La queja justamente es el contenido y lo que nos importa no es trabajar tanto el contenido, sino es trabajar la demanda. Y para saber cuál es la demanda tenemos que darnos cuenta en la escenificación cómo la familia está interactuando. A partir de eso vamos a generar las hipótesis que nos van a ayudar a llegar a clarificar qué es lo que ellos quieren, qué cosa, hacia dónde vamos a llegar con el trabajo, si ellos también desean que se trabaje, porque vamos a trabajar también los riesgos. Entonces, es importante poner mucha atención, que el terapeuta ponga atención en la escenificación que la familia está realizando con el apoyo del terapeuta. La siguiente, por favor. La sexta técnica sería el señalamiento de límites. Ya ustedes saben a qué le llamamos los límites. Los límites son las fronteras, ¿no? Los límites permiten entender la estructura del sistema y gracias a ellas se sabe quién y cómo participan del sistema. Su función es proteger y diferenciar a los miembros. Los límites entre el subsistema de padres, el subsistema de hijos, el subsistema de conyugalidad también, ¿no? Los padres como padres y también como cónyuges. Tenemos que ver los límites como está con la familia de origen, ¿no? Con los padres, los suegros, o sea, cómo están los límites. Hay muchos suegros que están involucrados o sobreinvolucrados en la relación de la familia actual. Entonces, tenemos que ver eso, el señalamiento la técnica del señalamiento de los límites. Las fronteras
pueden ser muy permeables, o sea, desligados, los miembros pueden ser desligados, ¿no? No saben qué es lo que pasa, qué es lo que hace uno, qué es lo que hace el otro, o sea, ahí prácticamente están desconectados, ¿no? O nada permeables, que están aglutinados, ¿no? Están tan aglutinados que cuando uno se enferma, todos se enferman, cuando uno llora, todos lloran, o sea, mientras los patrones sean más rígidos, que estén polo a polo, tanto aglutinados o como desligados, son sistemas rígidos, ¿no? Y por lo tanto, las familias son más vulnerables. Entonces, tenemos que darnos cuenta, ¿están en el polo A o están en el polo B? ¿No? Entonces, estas fronteras tan rígidas van a hacer que las familias sean más vulnerables. El establecimiento de límites intergeneracionales, esto que les hablaba con los abuelos, por ejemplo, ¿no? O los suegros, es muy importante porque incrementará la proximidad o la distancia de los subsistemas. Eso nos va a permitir evaluar cuán cerca o cuán lejos están, ¿no? Relacionalmente. Desafiar la evitación del conflicto. También en la escenificación, miren, todo va junto, ¿ah? Cuando vemos en la escenificación, podemos observar que va a haber evitación de repente del conflicto. O sea, de repente alguien, pues el portavoz de la familia, que está intentando a que no haya conflicto, ¿no? Que las cosas se den con mucha tranquilidad y mejor no hablar de las diferencias, mejor no hablar de las cosas que duelen mucho, ¿no? Entonces, desviar la evitación del conflicto, bloquear el rodeo, son la finalidad, ¿no? Con la finalidad de ayudar a los miembros desligados a incrementar el contacto emocional. Nosotros como terapeutas tenemos que observar eso y muchas veces romper, con mucho cuidado, pero romper, generar muchas veces crisis para poder generar cambios. Si no, no vamos a poder generar cambios. Creo que es importante, dice, promover las discusiones de la causalidad lineal a la causalidad circular, al enfatizar la complementariedad de las relaciones. No tengamos miedo de generar crisis en un contexto terapéutico. Cuando se genera crisis, vamos a empezar a vislumbrar de repente, algunas alternativas de solución frente a esta situación que ellos vienen, ¿no?, atravesando. La siguiente, por favor. La séptima técnica tenemos el desequilibramiento. ¿Qué es eso? Los miembros que permanecen en conflicto confirman y se equilibran unos a otros. El resultado que logra es permanecer congelados en la inacción, eso que les decía hace un rato, ¿no? Es mejor que no afloren los conflictos y de esa manera permaneceremos en inacción. No importa que haya sufrimientos, pero estamos congelados. Entonces, el terapeuta lo que va a tener que hacer es movilizar al sistema. Es bueno recordar que si bien las diferencias entre los padres son normales, se puede volver tóxicas cuando uno de ellos sabotea al otro. Acuérdense, no existen dos personas iguales. Casi siempre en las terapias vamos a encontrar una lucha de poder entre los padres, ¿no? Porque ellos vienen diciendo, yo tengo la razón, ella no tiene la razón, o ella tiene la razón y yo no tengo la razón. O sea, es una lucha de poder. Entonces, esas diferencias tenemos que convertirlo en algo positivo, porque lo importante es que haya diferencias, porque las diferencias van a permitir que el sistema evolucione o se desarrolle, ¿no?
Entonces, muchas veces utilizamos algunas metáforas como para que ellos se den cuenta de esto, para que la relación no sea tóxica. El profesional que interviene puede unirse y apoyar a uno de los subsistemas a expensas de otros, provocando un realineamiento de alianzas y coaliciones y restableciendo o delimitando el nivel jerárquico. Nosotros, como terapeutas, de acuerdo a la situación que veamos, podemos en algún momento aliarnos con un miembro y en otro momento nos aliaremos con el otro. O sea, la idea no es darle la razón a uno y quitarle la razón al otro. O sea, la idea es que vayamos utilizando las estrategias como para darles valor y calificarlos a cada uno de los miembros que son personas que tienen sus cualidades, potencialidades, ¿no? Y no podemos descalificar o desconocer eso. La siguiente, por favor. La octava técnica es la redefinición positiva del síntoma. De eso también cuando presenté las resistencias hacia el cambio, también hablamos de esto. Pero voy a recordarles un poquito. La redefinición positiva del síntoma es la reformulación practicada por Minuchin y sus colaboradores. Intentan proporcionar una lectura relacional distinta de los hechos, incluido al paciente identificado, cuestionando así su visión de la realidad. Por ejemplo, hay algunos autores que dicen, cuando nosotros connotamos positivamente al paciente identificado, por decir, gracias al paciente es que la familia está en la terapia y mira todo el esfuerzo que ha hecho el paciente para haber llevado a la familia a la terapia. Podríamos estar aliándonos con el paciente y descalificando a la familia. Entonces no podemos quedarnos con eso. Entonces, creo que tenemos que ser muy neutrales, tanto con el paciente identificado como con la familia. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando resaltamos los síntomas por los cuales la familia está ahí. Porque acá tengo un ejemplo. Una madre, por ejemplo, deprimida por el abandono de la pareja, acude a la sesión con un hijo de 6 años y lo lleva por rebeldía, ¿no? Criticando la conducta de su hijo y sintiéndose culpable de no saber controlar esa rebeldía de su hijo. La hipótesis que genera es que el hijo, notando que su madre atraviesa un momento penoso por la separación o por el abandono del marido, reacciona volviéndose rebelde para sacar de la apatía a su madre. Miren, una lectura distinta, circular, que la mamá no se había dado cuenta de eso. Si el terapeuta utiliza este hecho y redefine la conducta del niño en un intento de cuidar a la madre y distraerla, aunque le cuesten los castigos, porque cuando el niño se comporta de una manera indisciplinada, la madre se olvida de su pena de haber sido abandonada por el marido, o se olvida de tener problemas con el marido y centra su atención en el niño. Entonces, el niño, no importa, prefiere recibir castigos, pero ya consiguió algo importante, que es sacarla a la madre de esa depresión, de esa apatía, de esa tristeza, de esa melancolía. Entonces, acuérdense que estas técnicas, la técnica de la redefinición positiva del síntoma nos va a llevar a eso, ¿no? A darle una lectura distinta al paciente, al síntoma, no al paciente, al síntoma en sí. La siguiente, por favor. ¿Qué cosa es el síntoma? ¿No? El síntoma ejerce funciones positivas y negativas a nivel relacional. El síntoma cumple una función
¿ya? Entre otras, la función es de mantener el equilibrio de la relación familiar. Puede ayudar a definir de un modo más claro dónde la situación sea confusa, como en este caso, ¿no? La madre está angustiada por la separación, por el abandono, y el niño se torna muy inquieto, muy rebelde, ¿no? Entonces, llamar la atención sobre el conflicto relacional de la familia o desviar la atención de problemas mayores, ¿no? El síntoma sirve para reajustar fuerzas dentro del sistema familiar, redefinir el estatus de los diferentes miembros del sistema. Nos va a servir, ¿no? Puede convertirse en un motor de cambio. El síntoma puede convertirse en un motor de cambio familiar ante una situación de disfuncionalidad. Hecho paradójico del síntoma. A pesar del sufrimiento, como en el caso del niño, que genera, no es un enemigo de la familia, sino un vehículo de cambio hacia el orden y el equilibrio. Entonces, las familias portadoras de un síntoma que acuden y tocan la puerta del terapeuta familiar, si ya sabemos más o menos qué significa, ¿no?, el paciente identificado o qué significa, cuál es el rol del síntoma en el funcionamiento de la familia, pues tendremos más cuidado para poder tener ese enfoque más circular, ¿no? La siguiente, por favor. La novena técnica son las tareas directas y paradójicas. Una vez que se formula una hipótesis, porque cuando nosotros trabajamos con familias, las intervenciones que hacemos es en base a hipótesis. En función a lo que la familia verbaliza, nosotros vamos a ir generando hipótesis y vamos a coger un hilo conductor para poder llegar a clarificar si es esa o no es esa, si ese es el problema o no es el problema. Entonces dice acá, una hipótesis sobre lo que ocurre en la familia. Se plantean cambios en la secuencia interaccional. De ahí que la terapia se haga cada 15 días, para que haya tiempo que la familia note ciertos cambios. Por eso las sesiones terapéuticas no son pues semanales. Casi siempre de la primera a la segunda es en 8 días y de la segunda a la tercera sesión es en 15 días. Y de la tercera a la cuarta serán en 20 días. O sea, cuanto más distancia des, vas a dar oportunidad a la familia para que vaya trabajando todo aquello que se va haciendo en el momento de las sesiones, ¿no? Que son 60 minutos en la terapia. Un ejemplo de eso tenemos. A una familia desconectada, ¿no? Una familia desconectada, desligada, se les propone hacer una tarea juntos. Imagínense, los hijos por allá, la madre por acá, el padre por allá, o sea, nunca conversan, no hablan sobre sus cosas, no planifican nada, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Entonces, una de las tareas que el terapeuta podría darle es cenar juntos, por lo menos una vez al día, todos los días. Puede ser una cena, puede ser un almuerzo, ¿no? En muchas ocasiones se les sugiere, por ejemplo, que inviten a algún miembro de la familia. Estas tareas pueden ser tan creativas como el terapeuta quiera. O sea, la idea es cómo hacemos a que el sistema interactúe como grupo. O sea, esa familia tan desligada que empiecen a unirse, a integrarse como sistema. Entonces vamos a darle algunas tareas a la familia para que vayan trabajando. Entonces no valdría la pena que en la siguiente semana ya nos vengan a ver cómo les fue, ¿no? Le vamos a dar un tiempo de unos 10, 15 días para ver cómo les está yendo. Si un miembro de la pareja suele ser el que toma la decisión o el que ejerce un determinado rol, pueden intercambiar los roles y jugar
hacer el otro durante días alternos, o lanzar una moneda para ver quién ejerce determinado rol o tarea, ¿no? En un determinado momento. Por ejemplo, ¿quién ayuda a los hijos con los deberes o la limpieza de la casa? ¿Quién podría lavar la ropa? ¿Quién podría hacer la limpieza de la casa? ¿Quién podría cocinar? A lo mejor entre ellos se empiezan a organizarse mejor. Hay muchas familias cuyo marido nunca cocinaba, pero con estas tareas el marido aprendió a cocinar, aprendió a lavar. La madre aprendió a hacer otras cosas que no necesariamente son esas, ¿no? A las que estaba habituada a hacer. Entonces, a veces las familias se han organizado de tal manera que la distribución de roles es en función al género. Las mujeres, porque son mujeres, tienen que cocinar. Los hombres, porque son hombres, tienen que estar en la calle trabajando y traer la plata, el dinero. Esa idea, ese pensamiento, pues tiene que cambiar con estas tareas, con esta técnica que vamos a hacer uso en las intervenciones. La siguiente, por favor. Como 10ª técnica tenemos el genograma. El genograma, ustedes todos lo conocen, ¿no? Es un instrumento, ¿no? Pero en este caso nos va a servir para trabajar también con la familia. El genograma es una forma de representar a la familia y las relaciones entre sus miembros. La estructura es similar a la de un árbol familiar, representado por símbolos. Ustedes ya saben que en el genograma a los varones se les grafica con un cuadradito, a las mujeres con un círculo. Y al centro, al medio del círculo, se puede poner la edad, el nombre, como ustedes quieran, ¿no? Y si hay un paciente identificado, también lo pueden remarcar con doble círculo, doble raya o un asterisco, o como ustedes crean. Entonces dice, se puede hacer con la propia familia, o sea, el genograma puedes hacer uso con la propia familia, diseñar. Por eso es que es necesario en el consultorio, ¿no? Tener en las salas de sesiones, tener una pizarra. Porque si tú tienes una pizarrita, puedes tú graficar junto con la familia cómo es el genograma de ellos, ¿no? ¿Por quiénes está formada la familia? Papá, mamá, cuántos hijos, cuántos hermanos, ¿no? Y podemos, a los niños les fascina participar cuando uno hace el genograma de la familia que estamos observando, estamos viendo. Entonces dice, se puede hacer con la propia familia en las primeras sesiones. Para los niños, hablar de su familia es bastante curioso, muy entretenido, ¿no? Y luego nos permite identificar los patrones de las relaciones que se repiten de generación en generación. Tenemos que tener también un poco de cuidado, porque si están los niños, no, tendríamos que cuidarnos un poquito de hablar las relaciones, por ejemplo, que son de adultos, de repente de los padres, ¿no? Los conflictos que hay, podría ser de repente diseñar cómo están las relaciones entre los padres, entre los hijos. A lo mejor los mismos niños también van a empezar a participar y van a ir dando ideas, ¿no? Sobre lo que ocurre en la familia. Entonces, dice, quizás se repitan el mismo número de hermanos, o sea, como ejemplo decía, ¿no? O las mujeres son las que tienen buena relación con los hijos y los varones tienen relaciones distantes. También podríamos marcar de esa manera, ¿no? De repente en la familia, ¿quiénes se unen con mayor facilidad? De repente los niños van a decir, nosotros los varones porque nos vamos a jugar pelota con mi padre y todos los varones. ¿Y las niñas qué hacen? ¿Las niñas van también a hacerles barra o van a jugar fútbol con ellos? ¿Qué hacen? ¿No? Entonces ellos se van a ir dando cuenta cómo está funcionando la familia, ¿no? Entonces a veces hay esas creencias, ¿no? Que las familias traen a través de las generaciones y dicen, no, una niña no puede patear pelota, pues, ¿no? Está prohibido que la niña patee pelota. Entonces, normalizar, o sea, hacer que
¿Por qué estaría mal que una niña juegue pelota? Que juegue fútbol o fulbito. ¿Cuál sería el problema? Entonces tendríamos que ir indagando y viendo de dónde viene eso. ¿Vendrá de los abuelos? ¿Vendrá de los padres? ¿Son legados, ¿no?, que traen las familias y están repitiendo? ¿Son patrones que están repitiendo? Nos sirve para evaluar. Entonces, miren, también ayuda a darse cuenta de situaciones poco fáciles de ver, como por ejemplo, si el padre tiene relaciones conflictivas con todos los miembros de la familia, y es fácil que se vuelva distante y se deprima. Claro, un padre que no es visto como un padre protector, como un padre, al contrario, lo aísla, posiblemente ese padre se va a ir a tomar sus tragos o se va a deprimir. Pero un padre que está integrado al sistema, posiblemente no va a tener tiempo ni para tomar ni para irse con los amigos, porque está entretenido y está soñando con los niños, con el futuro de sus hijos y el futuro de ellos. Entonces creo que es importante trabajar eso de la integración y la unión de la familia, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces el genograma nos va a servir para eso. Tipos de preguntas, ¿no? Las preguntas, qué importantes son las preguntas. Tenemos que aprender a hacer preguntas. Hay uno que dice, preguntas milagro, así le llaman. Es una técnica. Si le preguntas a la familia, a veces también no le puedes preguntar como pregunta o utilizar palabras o puedes utilizar una figura también. A veces nosotros usamos, ahora les voy a decir, si se le pregunta a la familia, ¿cómo sería el día si ocurriese un milagro y su problema se solucionara de golpe? ¿No? Indagar cómo se darían cuenta y qué sentirían circulando la información. O sea, preguntarles eso. ¿Cómo sería el día si ocurriera un milagro y sus problemas se resolvieran de golpe? ¿No? Entonces, indagar cómo se daría, si se darían cuenta, cómo se darían cuenta y qué sentirían si ocurriera eso. Entonces, hay que circular la información. Algunas veces nosotros hemos usado esto, pero preguntándoles si tuviera una varita mágica y dependiera de la varita mágica que se solucionaran los problemas, ¿qué le pedirías a la varita mágica, no? Entonces, que se solucionen los problemas. ¿Y cómo sería? Entonces vamos circulando la información. Creo que eso es muy importante. Entonces, preguntas de milagro, dice, ¿no? Esto nos da pista sobre elementos a introducir para hacer que el milagro empiece a ocurrir en la familia, ¿no? O sea, puede ocurrir, podría ocurrir, porque si lo vamos a hacer mucho más fácil para que pueda ocurrir estos cambios. Excepciones, dice. Preguntamos qué cosas diferentes hicieron que salieron bien. Preguntar, porque ellos están muy atentos a lo que no sale bien, pero a lo que sale bien no se dieron cuenta. Entonces vamos a preguntarles, ¿qué cosas diferentes hicieron y que salieron bien? De este modo ayudamos a volcar su atención hacia lo positivo. Ejemplo, la madre y el hijo no discuten porque el padre apoya a la madre, solo en algunas ocasiones. En algunas ocasiones, cuando el padre apoya a la madre, ¿no? No hay discusiones. Los niños se comportan bien, por lo tanto, no hay discusión. Y si nosotros podemos fomentar que el padre apoye más veces a la madre, ¿qué pasaría? Posiblemente no va a haber más discusiones. Entonces, esas son las excepciones, ¿no? Que lo que algunos terapeutas ponen como excepciones. La siguiente, por favor. Preguntas en escala. Un tipo de preguntas que en ocasiones es útil, dice. Pedirle a la familia que valore del 1 al 10. ¿En qué punto está su problema, señora? Valore usted. Del 1 al 10. ¿En qué punto está su problema? Desde este punto se puede indagar qué haría la familia para subir
un punto en la escala. Si te dicen en el punto 5, ¿qué haría usted para subir al 6? ¿No? O si la puntuación es baja, ¿qué han hecho para conseguir, para conseguir que no baje más? Si tu puntuación es 4, ¿qué han hecho ustedes para que no baje más? Miren la pregunta. Entonces, a la familia le vamos a hacer pensar. Con las preguntas que hacemos, vamos a ir así, vamos a empujarlos a que piensen y encuentren las salidas, porque nosotros no le vamos a dar las salidas, porque si le damos, ellos no lo van a realizar. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a trabajar con ellos, gracias a estas preguntas. Preguntas circulares. Ayuda a indagar la queja de una forma sistémica, construyendo un nuevo sistema de creencias en el que las conductas están conectadas y se retroalimentan. Además de obtener información, se promueve una nueva visión del problema, facilitando que perciban conexiones entre distintos hechos pasados o futuros. Vamos a ver qué tipos de preguntas circulares hay. La siguiente. Ok. Las preguntas triálicas. En cada uno les he puesto un ejemplito para que ustedes no se olviden. Dice, preguntas triálicas. Un tercero como testigo de la relación entre otros dos, obligándolo a escuchar cómo es percibido, ¿no? Observar las conductas no verbales. Es muy importante, colegas, que cuando nosotros hacemos intervenciones, observar las conductas y las emociones que se van produciendo dentro del sistema terapéutico. Entonces decía acá, las preguntas triádicas. Un ejemplo, ¿mejoró o empeoró la relación entre tus padres después de morir tu abuela? Mira, la pregunta que se le hace al niño y los padres están observando y están escuchando la respuesta del niño. Esas son las preguntas triádicas. Preguntas sobre las alianzas. ¿Quién está más cerca de quién? Por ejemplo, para indagar esto, podríamos preguntar de esta manera. ¿Quién se sentía más cerca de tu hermano antes de que fuera arrestado? ¿Y ahora? ¿No? Miren. ¿Quién se sentía más cerca de tu hermano antes de que fuera arrestado? La idea es ver sobre las alianzas, quién estaba aliado con quién, ¿no? Y ahora, ¿cómo están las cosas? La siguiente, por favor. Preguntas explicativas. Búsqueda de información del sistema de creencias o posibles secretos. Un ejemplo. ¿Por qué crees que tu padre se apoya más en tu hermana mayor? Mira, le estás preguntando a un tercero sobre otras dos personas. ¿Por qué crees que tu padre se apoya más en tu hermana mayor? Entonces, vamos a ver la conducta, las emociones que está produciendo esta pregunta, ¿no? En el padre y en la hermana. Preguntas hipotéticas. Tantear. ¿Cuál sería la reacción del grupo ante algo bueno o malo? Permitiendo que consideren alternativas de significado y de acción. ¿Qué es esto? Como ejemplo, lo vamos a entender mejor. Si no hubieras tenido hijos, se le dice a la señora, ¿sería más o menos probable que permanecieran juntos dentro de 5 años? Mira, preguntas hipotéticas. Si no hubieras tenido hijos,
¿sería más o menos probable que permanecieran juntos dentro de 5 años? Imagínense, las parejas vienen, yo solamente estoy con él por mis hijos, ¿no? Y no es por los hijos, definitivamente. Una pareja no está por los hijos. Los hijos tienen su vida propia, igual no van a perder, si los padres se separan, no van a perder ni al papá ni a la mamá, van a seguir teniendo. Pero cuando hay esos problemas conyugales y algunos de ellos ya no quieren mantener la relación, ¿qué hacen? No, por mi hijo, por mis hijitos, tengo que seguir con ella, ¿no? Entonces, preguntas hipotéticas. Si mamá fuera la que se ausentara en lugar de papá tanto tiempo de casa, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Preguntas hipotéticas. ¿Qué hubiera pasado? Entonces vamos a sacar información gracias a estas preguntas. La siguiente, por favor. La técnica 12, creo que es la última ya. Ordalía. ¿Qué cosa es la ordalía? Estaba averiguando qué significaba ordalía y encontré que en la Edad Media en Europa, ¿qué hacían? Para enjuiciar a una persona, para juzgarlo, si era culpable o no era culpable, usaban esto de la ordalía en la Edad Media, ¿no? En Europa. Entonces, Haley en 1984 convirtió esta técnica en todo un arte. Se trata de vincular la aparición de un determinado síntoma a la realización de alguna otra actividad que resulte molesta para el paciente, pero que al mismo tiempo tenga un beneficio para él. Eso podría sonar a castigo, pero no es un castigo. Acá vamos a ver un ejemplo. En un caso de bulimia, por ejemplo, en un caso de bulimia con atracones, se acuerda con la paciente que cada vez que se produzca un atracón, deberá levantarse esa misma noche a las 3 de la madrugada para hacer ejercicios abdominales durante 30 minutos. Es una tarea. Es una tarea que se le está dando. Podría sonar como castigo, pero no, porque también es beneficioso, porque a lo mejor ella va a dejar de darse sus atracones para no hacer los castigos, para no hacer los ejercicios. Entonces, de esa manera podríamos ir generando también algunos cambios, ¿no? Bueno, hasta ahí les agradezco mucho por su atención y bueno, conversemos, si hay alguna pregunta, podremos hablar. Creo que hay muchas otras técnicas mucho más complejas, mucho más difíciles, que necesitan, más que difíciles, necesitan mayor capacitación, especialización, ¿no? Y habrá que utilizar esas otras técnicas en contextos mucho más específicos, como es de repente la terapia familiar sistémica, ¿no? Gracias.